Pues en ICAMI nos gusta ser muy puntuales, tanto para iniciar como para terminar todos nuestros eventos, por lo que vamos a comenzar. Les doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Joaquín Trigueros, nuestro speaker del día de hoy. Les platico un poquito acerca de Joaquín y de la IMA. La IMA es el International Middle Management Alliance, que es un organismo internacional compuesto por instituciones que se dedican a la formación integral de directivos intermedios en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú y México. El objetivo que perseguimos es ser el referente internacional del conocimiento de la realidad de los mandos intermedios. Ahora, Joaquín es codirector del Instituto Hermano de Costa Rica, que es el IEE Leadership School. Joaquín es licenciado ingeniero industrial, tiene un máster en comunicación social, ha participado en el programa de alta dirección del IPADE AD2. En los últimos 4 años, el programa de desarrollo de liderazgo en el Center for Creative Leadership. Una estancia de investigación sobre desarrollo del talento en Silicon Valley. Ha participado en liderando el cambio en organizaciones complejas y el programa Transformando la Estrategia de Liderazgo, ambos en el MIT. Actualmente es consultor senior de Emergap, consultora española especializada en temas de transformación y desarrollo de personas. Es también codirector del IEE Leadership School. Es consultor en temas de comunicación institucional y estrategia. Imparte sesiones en temas de tendencias en el mundo de la comunicación, tecnología, marketing y procesos. Y ha trabajado, entre otras, operaciones de producción en la industria farmacéutica, negocios de importación-exportación en la zona libre de Colón, Panamá, y empresas especializadas en temas de digitalización y handhelds y codificación de productos. Joaquín, bienvenido. Estamos ansiosos por escucharte. El público es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí todos ustedes para que podamos conversar sobre el tema de sense making, que es un tema que todos hacemos de una forma u otra, pero lo vamos a ver de una manera un poquito más estructurada en esta sesión. Y vamos a ir avanzando poco a poco sobre este tema que me parece que viene muy al caso porque suele utilizarse para toma de decisiones en situaciones donde hay muchísima incertidumbre y que precisamente es por esa razón que estando las cosas como están, con este covidado de piedra, o sea, el tema del COVID, que nos ha hecho a todos tener que repensar muchísimas cosas, pues al haber creado tantísima incertidumbre, pues pienso yo que el tema del sense making se vuelve una competencia necesarísima en estos tiempos para la toma de decisiones. Me parece interesante ver, bueno, esto de dónde sale. Como les decía, por un lado, todos hacemos sense making, que es la creación de sentido. O sea, uno suele, cuando algo le suena un poquito extraño, uno tiene que decir, bueno, ¿esto cómo hago para que haga sentido? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. El sense making empieza como tal, el término, en las ciencias sociales hace bastantes años y es hace más o menos 40 años que es introducido a todo el vocabulario del management. Y eso lo introdujo Carl Dweck, que la persona que están ustedes pudiendo ver en este momento de la Universidad de Michigan. Ha escrito varios libros sobre sense making aplicado al management. No es el único. Últimamente también le ha dado una fuerza muy grande la profesora Deborah Ancona del MIT, con quien he podido trabajar alguna vez y he estado participando con algunas sesiones y que va muy por la línea
de un modelo de liderazgo donde el mismo MIT lo ha llamado su modelo corporativo. Eso lo vamos a ver al final. Y todo esto tiene que ver mucho con la articulación de lo desconocido. Hay momentos donde pues, uno toma decisiones porque hay muchos datos, pero hay momentos donde es muy difícil tomar decisiones porque hay pocos datos. Entonces, es donde el sense making se vuelve una herramienta que me parece que aporta mucho para todo el trabajo de ver y trazar las rutas que se van a seguir en un momento determinado donde las cosas están difíciles. Creo que estamos hablando en las ciencias sociales de la producción de sentido para todos nosotros, simplemente que algo me haga sentido. Va a ser importante esta palabra plausible, que yo creo que todos la hemos escuchado, pero cuando hacemos sense making estamos hablando de la posibilidad de abrir horizontes de plausibilidad. Plausible significa y es algo que es razonable o creíble. No significa que es la mejor respuesta, no significa que es la solución, significa que es un camino posible a recorrer, pues porque todos sabemos de la importancia que hay de cuando ocurren cosas difíciles de no quedarse paralizado. Pero tampoco, o sea, nosotros quisiéramos muchas veces tener todas las respuestas, o por lo menos la mayor parte de las respuestas, y eso es muy difícil. Por lo tanto, escogemos lo plausible, que es otro término que se utiliza también cuando se habla de planeación a largo plazo, cuando estamos hablando de más de 10 años, se suele utilizar la palabra plausibilidad. Vamos avanzando y saber que el sense making se utiliza sobre todo cuando lo que tenemos alrededor se vuelve ininteligible. Es como cuando hay un término en inglés que es cosmological shift, que lo he traducido aquí, que es un vuelco cosmológico, que es cuando cambia el mundo a nuestro alrededor y las respuestas que siempre hemos dado a nuestro entorno y al contexto y a cómo se ha comportado en general la empresa y las empresas alrededor, los productos y servicios de un momento a otro dan un vuelco y ya no se comportan igual. O sea, el mundo cambia. Por lo tanto, hay que buscar formas distintas de poder nosotros trabajar y aproximarnos a una realidad muy cambiante. El COVID nos ha traído a nosotros una situación verdaderamente difícil. Pienso yo que muchos de nosotros no habíamos vivido una situación parecida a esta y aún así el COVID sigue siendo un gran enigma para los médicos, ¿verdad? Pues mucho se ha discutido el tema del papel de los ventiladores, ¿ok? ¿Hasta qué punto hay que usar ventiladores? ¿Hay que usarlos rápido o no? El COVID también entra dentro del tema de hasta qué punto hay que utilizar algunos medicamentos que se han utilizado para fiebre amarilla o algunos medicamentos que se han utilizado para el SIDA. Luego, hasta dónde está mutando o no está mutando. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, pues hay un festival muy grande que se hace en diciembre y ya con 7 meses de anticipación el gobierno lo canceló. Y uno podría decir, ¿están exagerando? Pues yo no sé si están exagerando o no. Pues porque el COVID ha traído muchas cosas que son sorprendentes. Por lo tanto, es necesarísimo que nosotros recurramos a un instrumento, a una herramienta que en cierto sentido pueda hacer frente a esto. Tengo aquí una diapositiva donde muchísimas cosas de los cambios que muchas veces hemos pensado hacer en la empresa, pues resulta que el COVID es quien nos ha venido a decir hay que cambiar ya. Desgraciadamente ha sido de esa manera, pues porque a veces postergábamos muchas cosas que pudimos haber empezado antes, a veces lo veíamos como muy lejano, pero de un momento a otro muchísimos de nosotros hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que cambiar, hemos tenido que hacer las cosas radicalmente distintas para sobrevivir, para poder seguir brindando el servicio que brindábamos, los productos que brindábamos. Entonces, el sense making lo que viene es a cerrar un gap de conocimiento con el que podríamos decir se va a poder intentar cerrar ese precipicio
que no es posible cerrar con los modos habituales de operar, cosa que es muy, muy interesante, ¿verdad? Pues porque estamos hablando como si nos soltaran de un momento a otro en la oscuridad. Se trata de buscar un orden unificador sin que estemos seguros de que exista, pero que nos permite seguir adelante. Este término de seguir adelante es súper importante, pues por muchísimas razones, porque o sea, muchos nos hemos encontrado, y hace poco leyendo un artículo me encontré pues con lo que viene en esta diapositiva, que muchas veces es como si no nos quedara más que jugar un juego, pero donde no nos dicen las reglas, y las reglas se van a ir aprendiendo conforme vayamos jugando. No sabemos cómo se gana, pero conforme vamos jugando con unas reglas que no conocemos, nos vamos a ir dando cuenta si vamos ganando o no. Y donde por otro lado tenemos que armar un equipo que no sabe jugar tampoco, que no sabe cómo se gana, pero que tenemos que animar a que juegue. ¿Okay? En cierto sentido, muchos nos hemos visto en estas circunstancias. Quizá no todos, pero sí muchos. Y eso nos lleva a la necesidad del sense making, que ya voy a ir quizá entrando un poco al tema. No es que quisiera, he querido como gastar un poco de tiempo, invertir un poco de tiempo en toda esta introducción, para que veamos que es una herramienta distinta a lo que estamos habituados, pese a que siempre estamos nosotros haciendo sense making de una manera informal. El tema de la cartografía se vuelve muy importante porque muchas veces los mapas son lo que nos devuelven a nosotros la seguridad, la esperanza, y nos dan una dirección hacia dónde movernos. Y en la medida en que nosotros tengamos, en medio de una incertidumbre grande, un mapa, ese mapa quizá no nos muestre el mejor camino, porque el mejor camino nadie lo conoce, pero sí facilitará que trabajemos juntos. Quisiera 2 o 3 minutos contar una anécdota antigua de un grupo militar que estaba haciendo, que no era de Italia, pero que estaba haciendo unos ejercicios militares en el norte de Italia, donde están los Alpes, y que muy rápidamente, estando en la montaña, oscureció y empezó a nevar y se perdieron completamente y no tenían la menor idea de cómo salir de donde estaban. Prácticamente no veían nada, solo veían una zona de montañas alrededor, y se escondieron, el grupo se escondió detrás de una piedra y claramente dijeron: aquí nos vamos a morir congelados, no estamos preparados para esto. Y en eso uno se acordó que tenía un mapa y sacó el mapa, y todos vieron el mapa, más o menos dijeron: bueno, esto debe ser aquella montaña, esta debe ser aquella otra tal, bueno, vayamos siguiendo que por aquí hay un paso por la montaña. Y avanzaron, y a las 2 horas lograron salir sanos y salvos. Cuando contaron la historia al sargento, que era el que hacía cabeza, pero que no estaba con ellos, este les pidió ver el mapa. Y cuando vieron el mapa, resultó ser que era un mapa de los Pirineos, no de los Alpes, ¿verdad? Todos se rieron, pero que gracias al mapa caminaron, avanzaron y no se quedaron inmovilizados esperando la muerte. Pienso yo que a veces el sense making y el motivo de esta anécdota es que a veces el sense making es el punto de partida para empezar a caminar. Pese a que quizá no vamos a estar moviéndonos siempre con ese mapa, pues es un mapa equivocado, pero necesitamos algo que nos dé seguridad para avanzar. Y esto pues nos lleva claramente a saber que no existe un mapa correcto, pero se trata de crear algo que sea entendible, donde vayamos recolectando información, actuando, ganando experiencia, aplicando la experiencia que tenemos y no quedarnos paralizados del miedo. Es la posibilidad de, con muy pocos datos, ir avanzando sobre un terreno que está en constante movimiento y cambiante. Ahora, vamos a ver un poco más, después de esta introducción del sense making, para ver, bueno, cuáles podrían ser los pasos adecuados o recomendados para un adecuado sense making.
levantar la mirada de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es un revulsivo, es como llevarnos un golpe. Es como si de un momento a otro un carro se saliera a la carretera y se metiera en la casa de nosotros y todos brincáramos y dice, bueno, ¿qué pasa? Y empezamos a tratar de explicar qué está ocurriendo aquí. Bueno, hay que mirar el gran contexto, porque si nos quedamos viendo lo que siempre hemos hecho, podemos quedarnos congelados y paralizados. Hay que tratar de crear un mapa, un dibujo, un diagrama de la situación actual que nos vaya permitiendo ver, bueno, dónde damos estos primeros pasos. Ahora ya todos llevamos aproximadamente 2 meses o un poco más, 3 meses con este problema del COVID. Algunos países están levantando las restricciones, otros todavía no, pero que nosotros ya hemos vivido una situación de muchísima confusión, de inseguridad y que posiblemente ya hemos ido haciendo mucho sense making sin darnos cuenta, pero ahora quizá esto nos ayude a dar otros pasos en unas circunstancias donde ya vamos dominando un poquito más el terreno. También el sense making es empezar a actuar sobre el sistema. Luego cuando veamos un wrap-up o al final de esta exposición, pues veremos qué implica ir actuando sobre un sistema que nosotros no conocemos bien, pero hay que ir entendiéndolo cada vez mejor. Dentro de los pasos que vamos dando, que son muy importantes en todo esto, estamos hablando ahorita de sense making empresarial, del sense making en el management. Primero, que para poder dar pasos que nos ayuden es dar cohesión a los equipos. O sea, una cohesión que el equipo puede ser simplemente toda la empresa o puede ser un departamento, pero hay que darle cohesión. Y para eso lo primero es tratar de entender qué está pasando a nuestro alrededor. En muchísimos países nos damos cuenta que grandes cantidades de personas se han quedado sin trabajo. Otros viven y no duermen pensando en que a lo mejor se quedan sin trabajo, que a lo mejor no van a poder continuar haciendo lo que siempre han hecho. Entonces hay que entender lo mejor posible cómo se sienten nuestros colaboradores, o sea, y dar mucha señal de cercanía, que estoy seguro que todos ustedes lo han hecho en estos 2 meses que ya han pasado, de comprensión, de que estamos con ellos, de que cerramos filas, de que vamos a tratar de llevar esto hasta lo más lejos que se pueda para que no se pierda nadie. Todo esto es importantísimo. Y aquí empieza como uno de los pasos más rotundos, yo diría, de poder hacer un sense making adecuado, que es pasar a modo de inteligencia colectiva. Modo de inteligencia colectiva es de esta frase que se utiliza mucho en el management cuando se lee en inglés, pasar de command and control, o sea, de dar órdenes y que los demás obedezcan, pasar a un modo de inteligencia colectiva o de horizontalidad. O sea que es necesario escuchar mucho a los demás. Es necesario que quien hace cabeza, ya sea porque es el dueño, porque es el gerente, porque es el líder del equipo, no actúe como si él es el único que sabe cómo salir. Primero porque pienso yo que la mayoría de nosotros, o casi ninguno, o ninguno, pues sabe cómo salir de esto. ¿Sabe? Vamos poco a poco dando pasos, ¿verdad? Vamos entendiendo. Pero se vuelve importantísimo conocer qué piensan los diferentes niveles de la empresa, porque esos diferentes niveles de la empresa son los que nos van a dar una inteligencia colectiva para nosotros poder tomar mejores decisiones. Y hay que pasar, o sea, de ese modo de verticalidad que muchas veces tienen las empresas. Uno pensaría que en todas las crisis debe haber alguien que clarísimamente tome decisiones y los demás obedezcan. Y es muy distinto. Aunque siempre tiene que haber alguien que tome la última decisión, pues lo que tiene que haber es podríamos decir, un alimentarse de los diferentes niveles de la empresa para tener el mejor cuadro posible. Y es aquí donde también el middle management se vuelve importantísimo para todo el tema del sense making. Los middle managers son los que en cierto sentido, como todos sabemos, son los que captan estratégicamente qué busca
la alta dirección son, por otro lado, los que entienden lo que está pasando en el middle management y en la parte más operativa de la empresa, lo que suele llamarse el front line, o sea, las trincheras donde se lleva a cabo pues esa guerra ya directa con el cliente, y por lo tanto son los que en cierto sentido pueden alimentar a toda la empresa de un conocimiento enorme para que la alta dirección conozca y pueda tomar mejores decisiones, porque el middle management entiende mejor lo que está pasando en la parte más operativa. Si nosotros a la hora del sense making de una empresa no toma en cuenta esto, estamos como queriendo que la cabeza funcione muy bien sin que la columna vertebral esté operando. Entonces se vuelve importantísimo todo lo que puede aportar el middle management. Como un paso, y estamos viendo esto pues porque en sí es un proceso informal, aunque en la última parte vamos a ver algunos, podríamos llamar algunos esquemas o armazones que nos puedan permitir avanzar con un sense making muchísimo más articulado, pero sí es importante, junto con ese, saber cómo están los colaboradores, que fue de las primeras cosas que vimos, saber que tenemos que contar con la opinión, con el conocimiento que nos puede transmitir el middle management. Luego viene el tema de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Okay? ¿Dónde estaba yo antes de que empezara pues todo este problema del COVID? ¿Dónde estoy hoy? ¿Y dónde voy a estar? Este es un diagrama muy, muy interesante, ¿verdad? Que lo tomé de un artículo de Harvard Business Review, pero no es la primera vez que lo veo, ya lo utilicé hace unos 10 años, lo empecé a utilizar de una manera muchísimo más articulada para un proyecto muy grande en el que estaba metido, pero quería mostrar esta parte pequeñita de Amy Webb, ¿verdad? Del Future Today Institute, donde muestra, bueno, primero nos ayuda a ver dónde estábamos, si es que esto lo estábamos usando, pero como muchas veces no lo estábamos usando, por lo menos podemos ver, bueno, tácticamente cómo me voy a mover, estratégicamente hacia dónde voy y cuál es la misión que tengo. Sin embargo, esto en estos momentos es algo que posiblemente se tenga que acortar, porque dentro de 6 meses o un año las circunstancias posiblemente sean distintas, pero no va a haber circunstancias si no logramos salir ahora de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces, un diagrama como este nos ayuda mucho a ver tácticamente cómo nos estamos moviendo, luego estratégicamente hacia dónde vamos y cuál es la visión nueva que tiene la empresa. Y hablo de visión nueva pues porque vamos a tener que hablar un poquito de esto dentro de un rato. Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta a veces que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde, o sea, por dónde me está llevando esto? Entonces yo quería que viéramos algunos pequeños descubrimientos que vamos haciendo, porque uno puede decir, bueno, esto nunca lo hemos vivido, esto nunca había pasado por esto, ¿verdad? Ahora, el sense making, podríamos decir, se divide en 4 etapas, o algunos lo dividen en 4 etapas, que al final cuando hagamos un wrap-up lo vamos a ver. La primera etapa es, bueno, de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que conozco? La segunda etapa es, de todo esto que está pasando, ¿qué puedo conocer, aunque sea muy difícil llegar a conocerlo? La tercera parte es, de todo esto que está pasando, ¿qué tipo de patrones puedo descubrir con la experiencia que tenga? Y la cuarta parte es, de todo lo que no tengo la menor idea, o sea, ni conozco con dificultad, ni es capaz de ver ningún tipo de patrón, ¿cómo puedo empezar a actuar sobre el sistema para ver cómo responde el sistema? Y esto es muy importante. Ahora, hay más cosas que sabemos de lo que muchísimas veces pensamos, ¿okay? Y vamos a ver algunas de estas, ¿okay? Entonces, una es que, y es bien interesante porque en el 2006, Harvard Business Review sacó un informe, podríamos decir, colaborativo de muchas personas para ver qué hacer para prepararse ante una pandemia. Como ustedes saben, esta es la tercera gran pandemia en 20 años, aunque ha habido pues 2 que no han sido tan catastróficas como esta. Pero
ya en el 2006 hay un dossier de Harvard Business Review que nos ayudaba a prepararnos ante una pandemia. En este momento era la gripe aviar que estaba ocurriendo en aquel momento, en el 2006, y que da algunas pistas de cómo moverse ante una pandemia. Ahora, ¿quién de nosotros estaba pensando en que iba a ocurrir una pandemia? Pues posiblemente muy pocos. ¿Y quién de nosotros, aún habiendo visto un artículo como estos, podría haber pensado que qué artículo más interesante lo voy a leer para mi planeación estratégica? Pues ahora nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene el que la empresa tenga una base de conocimiento para tener resortes que le ayuden a encarar situaciones distintas que puedan ocurrir. ¿Eso es difícil? Es difícil. ¿Eso es costoso? Es costoso, pero ¿cuánto no nos ha costado el aguantar y aprender a movernos en estas circunstancias tan difíciles? Otra cosa interesante es que recientemente, o sea, este mismo año, sale un artículo en el Financial Times que nos dice qué aprendieron los negocios, o podríamos decir qué podemos aprender los negocios de hoy día de lo que se llamó la gripe española de 1918. Y es también muy interesante todo lo que dice este artículo. Y este artículo es de casi 2 meses. O sea que entre pues, un artículo como este del 2006, otro como este, son pequeños. El primero es un dossier más grande, este es otro dossier. Resulta que hay muchas cosas que en aquel momento se vivieron y que pese a que han pasado, en el caso de este último 100 años, hay muchas cosas en común. Pues podríamos decir que son cosas que no pertenecen a un universo caótico, sino a un universo donde era muy difícil saber qué iba a pasar, pero que podía pasar y que había información. Eso también es interesante. Otra cosa que creo que se vuelve muy interesante para poder actuar sobre el sistema y para poder ver hasta qué punto conocemos o podemos recibir ayudas para poder tomar mejores decisiones dentro de esto. Y ven ustedes que el sense making me empuja a tener una mentalidad muchísimo más inquisitiva, muchísimo más de trabajo en equipo, muchísimo más de ver el gran contexto. Y nos damos cuenta que después de 2 meses seguimos viviendo una pandemia de miedo y ansiedad, y saber que no podemos actuar como si no estuviera pasando nada y que la gente no estuviera pasándola mal. Es muy interesante. Nosotros en el IE Leadership School tenemos un aliado español que tiene la base en Bilbao, que se llama C4E, Communication for Effectiveness, y ellos elaboran, y nosotros junto con ellos, también transmitimos unos informes a las empresas para ver, bueno, cuáles son las tendencias que actualmente están ocurriendo. Y hace poco, en un informe que elaboró C4E y que nosotros tuvimos también la oportunidad de poder dar a conocer a muchas empresas, pues hablando sobre los clientes, es qué tipo de clientes está en este momento gestando. Entonces, la tendencia, por ustedes que las tendencias son tendencias únicamente, pero que algo te marcan, algo te muestran. Entonces, las tendencias muestran a que el cliente está dispuesto a gastar a gran nivel y a niveles más sencillos, o podríamos decir gente con mucho poder adquisitivo o gente con menos poder adquisitivo, pero están dispuestos a gastar en lo que suponga seguridad, salud, bienestar y tranquilidad. Y eso es importante porque ya te da una pista también de cómo, qué tipo de cliente, cuál es el tipo de cliente que tengo al frente, ¿verdad? Quizá antes el cliente estaba dispuesto a gastar en cosas que, artículos de belleza, estaban dispuestos a gastar en la última moda, estaban dispuestos a gastar en viajes, en este momento lo que quieren es seguridad, salud, bienestar y tranquilidad. Y de alguna forma, pues esto es parte del conocimiento, que no es conocimiento, podríamos decir, que me lo da un sombrero mágico donde saco un conejo, sino que es conocimiento al cual podemos accesar nosotros, teniendo esa capacidad de ser más inquisitivos, pero también teniendo una inteligencia colectiva dentro de la empresa. También dentro de estas grandes tendencias en este momento
está el tema de que la gente quiere aferrarse a lo que está cerca, a lo que conoce, quiere relacionarse más con marcas que ya conocen, que le dan seguridad, cosas que le dan seguridad de calidad, y donde esa empresa que me vende, en cierto sentido, no solo me vende, sino que se relaciona de alguna forma conmigo. Y continúa C4D diciéndonos que la gente en este momento necesita y busca marcas que sintonizan con el problema que tienen. ¿Ok? Podríamos decir, marcas que tienen valores que nos hacen afines y con la cual nosotros, y crean ellos empatía con nosotros. En cierto sentido es empresas y marcas que la gente quiere tener como referente cuestiones éticas, o sea, quien se toma en serio las cuestiones éticas y sociales. Hay en este momento una crisis de confianza y hay muchísimas dudas sobre qué es lo que realmente está pasando, quién me dice la verdad. Marcas que en cierto sentido hacen sintonía con el sentimiento de solidaridad del ciudadano. Entonces, todas estas cosas son cosas que en cierto sentido podemos llegar a saber, pero que al principio posiblemente no estábamos tan claros y empezamos un proceso de sense making y el sense making me empieza a decir, primero, ¿qué conozco? Segundo, ¿qué podría conocer si empiezo a escarbar? ¿Por qué es tan necesario? Y vamos avanzando. También nos damos cuenta, pues esto es de un periódico costarricense que salió a principios de este mes con respecto a lo que está pasando con los trabajadores del turismo, ¿verdad? Que es una cosa tremenda, ¿verdad? Pero ese es el ambiente. El ambiente no es solo el ambiente o el contexto donde trabajamos nosotros, sino es el gran contexto que hay que mirar. Otra cosa que es importante a la hora del sense making es, podríamos decir, es tratar de entender la naturaleza de lo que ocurre. Y con esto pongo un ejemplo que no es del COVID, pero sí es un ejemplo que ocurrió hace más o menos 2 años. No sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de estar en el Metropolitan Museum de Nueva York y pues resulta que empezó a tener problemas de flujo, problemas de dinero. Y pese a que entra muchísima gente, ustedes saben que la gente del estado de Nueva York paga menos o si invoca un determinado artículo no tiene por qué pagar. Y los que pagamos somos los que no somos de Nueva York. Pues empezaron a tener problemas de flujo y a tener problemas bueno, no solo de flujo económico, sino de flujo de personas. Hicieron, bueno, ¿cuál será el museo o los museos que nos están quitando clientes? Y se pusieron a ver, después de un estudio a fondo, que no es un problema de otros museos que compiten más con nosotros. En parte sí, pero es muy pequeño. El problema es Netflix. Y todavía más en el fondo es la batalla de atención. Por lo tanto, nosotros tenemos que batallar. O sea, la naturaleza lo que ocurre es un problema de atención. ¿Quién está llamando más la atención? Y por eso es que en este momento yo les diría que tenemos que profundizar en cuál es la naturaleza del problema y de qué modo estamos nosotros compitiendo con otras empresas en medio de un panorama de muchísima incertidumbre. Otra cosa que es interesante y que el sense making nos lleva a pensar, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos que se generan gracias a que uno se pone a pensar distinto, gracias a que hay inteligencia o se crea inteligencia colectiva, gracias a que escarbamos más todavía. Normalmente en las empresas solemos fijarnos en quiénes son nuestros competidores simétricos. ¿Okay? Casi todo el mundo se fija en, bueno, ¿cuál es mi competidor simétrico? Aunque no lo llamemos así, que es quién es mi competencia directa. Ok, y tengo este pequeño ejemplo acá de Toyota, ¿verdad? Pues, por decir algo, en algunos países puede ser que difiera un poco las marcas, etcétera, ¿verdad? Y aquí, pues, para efectos prácticos, podría ser, dije Toyota, pero podría ser perfectamente otra marca. Entonces, Toyota, resulta que sus competidores directos son Honda, Ford y GM, pues porque son el mismo modelo de negocio. Pocas veces nos damos cuenta que parte de la gran competencia
viene de los competidores asimétricos. Y esos son jugadores que no eran nuestros competidores directos, que no se dedican a lo que nosotros hacemos, pero que de un momento a otro están produciendo cosas que nos pueden sacar del mercado. Uber ha hecho que muchas personas en algunos países se planteen no comprar carros simple y sencillamente porque es más barato por Uber, más sencillo, más tranquilo. ¿Ok? A Apple y Google, en este caso, pues porque están trabajando carros no tripulados, al igual que muchos otros. ¿Ok? Pero entonces uno tiene que fijarse en quiénes son mis competidores asimétricos. Amy Webb nos dice que las empresas tienen que plantearse no solo viendo, o sea, no solo ver cuáles son mis dificultades, quiénes son mis competidores directos, quiénes son mis competidores asimétricos, sino que tenemos que ver muchísimo más allá. Y esto es algo que pienso yo que de diferentes maneras pueden hacer empresas medianas para arriba, pero que también mentalmente las empresas más pequeñas, ¿verdad? Pues que no disponemos de un presupuesto para tener gente que esté pensando tanto en estas cosas, pero que personalmente podemos saber que además de los competidores directos, además de los competidores asimétricos, pues hay otros 11 fuentes de disrupción que nos pueden sacar a nosotros del mercado. Y en estos momentos tenemos que estar muy atentos. De estos 11 nos damos cuenta que el 7, salud pública, ha sido nuestro competidor más duro, más difícil. No eran nuestros competidores directos, que ahora seguramente están sufriendo tanto como nosotros. No eran los competidores asimétricos, que seguramente ahorita también están sufriendo tanto como nosotros, porque ha disminuido el poder adquisitivo en casi todo el mundo, sino que era el número 7. ¿Ok? Entonces hay que estar pensando. Creo que todos nosotros pensamos mucho en el cuarto, o sea, que hace el gobierno, ¿verdad? Pero que hay otras situaciones que pueden hacer que nosotros tengamos que estar y tener muy presentes a la hora del sense making. Otro punto que es muy importante y que esto solo lo da la experiencia, ahorita vamos a ver por qué, a la hora de un sense making adecuado, es el tema de poder descubrir patrones en lo que está ocurriendo. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, cuando se creó Expedia, esta empresa que ahorita también ha tenido problemas muy serios porque casi nadie está comprando boletos aéreos, ¿verdad? Cuando se creó Expedia, ¿verdad? Que dicho sea de paso es lo que yo he solido utilizar cuando tengo que viajar por cosas de trabajo, pues resulta que lo de Expedia fue uniendo patrones de gente cansada de comprar en agencias de viajes y de que gaste tanto tiempo, o gente que no quería llamar por teléfono a las agencias de viajes. Luego se dieron cuenta que las computadoras podían dar acceso muy rápido a cómo, a la información que viene de las líneas aéreas, todo de una manera simultánea. Luego que cada vez más personas tienen laptops, luego, etcétera, etcétera. Y hubo alguien que fue capaz de ver patrones, un patrón entre todo esto y crear Expedia. Pues cada uno de nosotros en este momento ha de estar buscando patrones y esos patrones nos ayudan. Quiero, antes de mostrarle una cosa relacionada con patrones, quería dar una anécdota, quería darles una anécdota también de temas de patrones, que es el tema que hace un tiempo hubo un experimento donde participantes que están en la bolsa de valores y participantes que están en lo militar en Estados Unidos participaron en unos juegos militares y de bolsa. Y los juegos militares lo ganaron los corredores de bolsa. Y los juegos de bolsa lo ganaron los corredores de bolsa. Y es que los militares tenían una capacidad increíble de enfrentarse a los problemas, de tener coraje y de obedecer, pero que los que sabían leer patrones eran los corredores de bolsa. Yo no quiero decir con esto que los militares no saben ver patrones, pero que en este caso concreto se vio que quienes ganaron era porque sabían leer patrones, sabían ver a su alrededor. Y esos patrones, por ponerlo así, se vuelven. La capacidad de ver patrones es la experiencia que uno tiene, eso no lo sustituye absolutamente nada,
el estar alerta para reconocer oportunidades, hay que andar como más despierto, el conectar puntos aparentemente no relacionados, hay que gastar tiempo en eso, ver potencial económico. Hay mucha gente que se ha enriquecido también en estos tiempos de COVID. Hay mucha gente que, pues hay una destilería de whisky en Tennessee que se puso a hacer alcohol en el momento justo, ¿verdad? Y increíble todo lo que hicieron con el alcohol de gel para manos. ¿Ok? No se dedican a eso, pero dijeron en este momento. Y no solo es lo que la gente necesita, sino que es lo que nos puede traer dinero en este momento, que nos está vendiendo tantísimo whisky, por ponerlo así. Hay que estar entrenándose con prototipos mentales. Prototipos son, podríamos decir, son posibilidades que se pueden desarrollar mentalmente podríamos decir, son como dummies. Cuando uno, en vez de hacer un folleto y lanzarlo de una vez, pues uno hace un folleto y primero lo revisa y ve cómo está. Bueno, pues los prototipos son como esos folletos antes de lanzar el folleto de verdad, pero también es mucho más complicado. Hay prototipos de todo tipo, ¿verdad? Hay prototipos de una mesa, donde uno primero hace el prototipo en cartón, hay prototipos de aviones, entonces, bueno, primero se ve pues cómo se va a ver el avión, cuál es la distribución de las cargas, etcétera, antes de ponerse a hacer un avión. Hay prototipos de todo tipo, pues hay que entrenarse con prototipos mentales. También es importante tener una condición interior optimista, porque quien está pesimista no ve nada absolutamente a su alrededor. Hay que tratar de percibir el potencial de la demanda en este momento y hay que ver, bueno, qué cosas son novedosas y pueden traer posibilidades de que más gente en este momento lo compre. ¿Okay? Y dos cosas que son muy importantes es el tema del propósito. En tiempos de incertidumbre y en tiempos de crisis como el que estamos viviendo ahorita, es importantísimo revisar con nuestros colaboradores el tema del propósito, para qué estamos. En este momento, no es lo mismo propósito que misión, pero muchas veces se utilizan de una manera intercambiable. Pero en este momento, donde las cosas tienen que hacerle sentido a la gente, es importante volver a revisar el propósito de la empresa o la misión de la empresa. Pues porque los próximos 6 meses o un año es posible que lo que habíamos dicho que era nuestro propósito o nuestra misión no necesariamente se está cumpliendo. Y nuestra gente tiene que saber en este momento qué sentido tiene lo que hacemos, cómo contribuimos a una sociedad que necesita ayuda, cuál es nuestro impacto en una sociedad en estos momentos donde muchos sufren. Hace poco hablaba con una persona que decía, yo en este momento, si dejo mi trabajo, me muero de hambre, pero estoy harto de trabajar en una empresa que solo hablan de que hay que vender, vender, vender. Y uno dice, claro, hay que sobrevivir vendiendo, pero si el propósito no está claro del impacto que tiene sobre la sociedad, hay gente que se vuelve harta porque esta persona me decía, es querer vender cosas que la gente se va a endeudar para comprar y realmente no lo necesita. ¿Ok? Entonces, el tema del propósito es ver cómo empatamos con la sociedad, con una sociedad que sufre, con una sociedad que necesita de productos que le ayuden a crecer en bienestar, en salud, en seguridad. Y el tema de la visión a la hora del sense making, en situaciones de incertidumbre, también hay que revisarla. Como todos ustedes saben, la visión es el cuadro aspiracional de lo que podría llegar a ser esa empresa. Y en estos 3 meses, 6 meses, 9 meses, la visión normalmente es a largo plazo. Pero en estos momentos vale la pena revisar si la visión que yo tengo de la empresa, que es ese elemento unificador por el cual la gente lucha en la empresa y se sacrifica, aparte de ganar un sueldo, aparte de mantener bien a su familia, es también algo que lo ilusione para lanzarse. Entonces es necesario pues revisar el tema de la visión en este momento. Cosas que hay que evitar en el sense making. Al final puede ser un pequeño wrap-up, ¿verdad? Pues porque es muy amplio este tema, pero cosas que hay que evitar es rigidez, de decir, vamos a hacer esto, pues, vamos a intentar ir por aquí y vamos a ir tomando el pulso, porque no estamos tan seguros de que esto es. Hay que dar seguridad, pero por otro lado una seguridad con unos márgenes de flexibilidad grandes. No podemos andar comportamiento errático. Y esto es interesante porque
comportamiento errático es muy fácil en este momento. Hagamos esto, ahora hagamos esto. No, mejor no, ahora por aquí. No, hay que pasar por un proceso más ordenado, aunque sea rápido, pero más ordenado. Y luego, no depender en una sola dirección, pues porque esa dirección puede cambiar. Repito una cosa que la decíamos hace un momentito, que es el tema de la importancia del middle management y de todo lo que pueden contribuir a la empresa en este momento por el contacto que tienen con la parte más operativa. No podemos tratar a nuestra gente como si fueran niños. Ellos tienen miedo, por otro lado quieren contribuir, por otro lado se aferran a su trabajo, por otro lado tienen muchísima información. Tenemos que poder tomar en cuenta esto. Entonces, con los patrones, con el propósito, con la visión y con, podríamos decir, toda esta información que vamos recolectando, podemos armar un framework, ¿ok?, de entendimiento. Un framework se vuelve como un armazón, no es un método, porque los métodos son más estructurados, sino un framework que en cierto sentido, como armazón mental, nos permita ir tratando de leer mejor las cosas y construir una historia que haga resonancia. Se vuelve muy importante el ir contándole a la gente, ¿verdad?, lo que vamos haciendo, para qué estamos, el bien que estamos haciendo con los demás, el que vamos a trabajar todos juntos y aquí vamos a intentar que no se pierda nadie. Vamos a, o sea, aunque es durísimo, ¿verdad?, y puede ser que no resulte así, pero yo no quiero que se pierda nadie. O sea, vamos construyendo una historia con las personas. Vivimos en un ecosistema que premia acciones y soluciones rápidas, o sea, donde queremos negociar rápido, ejecutar rápido, tomar decisiones rápidas, y por eso es que el sense making se habla poco, porque suele no estar en las listas de las competencias, porque sí requiere un poco más de tiempo, pero da solidez cuando a fin de cuentas que vamos a negociar, a ejecutar y tomar decisiones rápidas y no sabemos qué es lo que hay que negociar bien, qué es lo que hay que ejecutar y dónde es que hay que tomar esas decisiones. Entonces el sense making nos da todo un bagaje de fondo para poder trabajar mejor las cosas. Armazones mentales o armazones que se han ido construyendo con el tiempo para elaborar un mejor sense making. Ya vamos terminando. Por un lado, el sense making siempre debe tomar en cuenta a todas las personas de la empresa de una forma u otra. Obviamente, los dueños, en cierto sentido, o los gerentes, o la alta dirección, viven lo que se llama sense making. En cierto sentido, dirijo de alguna forma ese proceso de hacer sentido, pero quisiera que ese proceso fuera fragmentado. Si quiero sacar fruto de ese proceso, yo más o menos puedo decir, me gustaría que pensáramos así o así, pero venga todos los insumos de pensamiento, entonces se vuelve un proceso fragmentado con un inicio de Thanksgiving. Okay, no Thanksgiving, que es lo que muchos celebran a finales de noviembre, sino Thanksgiving, que es dar sentido. Cuando ese proceso guiado es demasiado fuerte y no permitimos que haya opiniones o callamos las opiniones, damos un golpe de una vez, que aquí el que sabe soy yo, pues resulta que el sense making se vuelve tremendamente restringido y prácticamente voy solo, o voy solo con lo que yo y una o dos personas más somos capaces de ver, en lugar de poder contar con muchísimos insumos que vienen de abajo para arriba. ¿Sí? Y cuando el sense making es mínimo, es simplemente que los que hacen sense making para nosotros son los periódicos, son las redes sociales, etcétera, y nosotros de una manera acrítica simplemente los recibimos. Quizá hoy por hoy el mejor esquema, ya hablando, hasta ahora hemos hablado de cómo hacer sense making, podríamos decir de una manera, primero que todo lo hacemos de una manera informal, pero segundo que todos de alguna forma ya nos damos cuenta, pues, el tipo de información que podemos buscar. Ahora, el sense making se puede hacer siguiendo unos armazones, como decía, que no son métodos, son armazones, que nos pueden ayudar a pensar de una manera más ordenada. Esto es podríamos decir, es el framework o armazón de Cynefin. Se escribe Cynefin, pero los que lo crearon lo pronuncian Cynefin.
Entonces es muy interesante porque es 4 partes, realmente son 5, pero las 4 partes principales son qué podemos conocer o conocemos ya, que es lo obvio. Luego la otra parte que es qué cosas son complicadas, pero que podemos conocer aunque haya que escarbar mucho. Esto ya lo hemos visto. Luego, qué cosas son complejas y que donde nosotros solo con experiencia y viendo patrones podemos llegar a conocer. Y luego la parte caótica que solo actuando sobre el sistema, pero vean ustedes que se actúa sobre el sistema, primero habiendo tomado en cuenta lo obvio, lo complicado, lo complejo, y luego se actúa sobre el sistema porque es un sistema caótico donde no tenemos idea de cómo funcionan las cosas. Pero que habiendo pensado sobre las primeras 3 cosas, eso que es caótico, se puede actuar, ver cuál es la respuesta e ir tomando el pulso para ver qué tipo de acciones posteriores voy a seguir tomando. Otro armazón que a mí me parece que es muy importante para el tema de sense making es un armazón que es el modelo de liderazgo de MIT, donde está sense making hecho de una manera más informal que esto, o sea, mucho más informal que eso, pero donde el proceso completo solo se lleva a cabo cuando hay una visión muy clara, cuando hay relaciones muy claras y cuando se es capaz de inventar de una manera muy capaz. ¿Okay? Yo suelo utilizar juntos el primero y el segundo. El primero para la creación de sense making y el segundo para unirla con las otras 3 partes. Y eso no es que tome 6 meses, o sea, estas cosas se pueden hacer en unos pocos días, pero requiere sentarse a trabajar y armar equipos de trabajo. Es importante también tomar en cuenta que este es así como les hablé ahora del esquema de Kuhneven y el esquema de MIT, este es un esquema de sense making de Humantific, que es una empresa pues muy potente que hay en temas de sense making, que pues estos rayonazos que vemos aquí podríamos llamar nosotros, podríamos llamarlos como desórdenes. ¿Okay? Entonces hay desórdenes pequeños y desórdenes gigantescos. ¿Okay? Para los desórdenes pequeños, lo que se necesita no hace falta mucho sense making, sino un poquito, pero sí mirar las cosas que ya conocemos con ojos nuevos. Eso se llama strange making. Cuando se trata de problemas de productos y servicios y es un poco más grande el enredo, por ponerlo así, o las dificultades, pues se hace un poquito más de sense making y se hace un poco menos de strange making, porque empezamos a entrar por derroteros que no conocemos tan bien. Pero luego cuando nos metemos a problemas organizacionales hay que hacer más sense making, porque hay muchísimas más partes involucradas y se hace menos change making, pues porque podríamos decir change making son los cambios que se requieren. Vean ustedes que primero hablábamos de strange making, que es la necesidad de actuar sobre lo que ya es conocido, mientras que change making es que hay que cambiar, pero solo es posible cambiarlo cuando se hace mucho sense making. Y cuando los problemas son de la sociedad más serios, como el que estamos viviendo ahora, que es un problema del COVID, que afecta también a las organizaciones, hay que hacer muchísimo más sense making. Esto también es un modelo Humantific mucho más complejo que todos los anteriores, donde se trabaja de una manera visual. La parte una es cuáles son los retos que están ocurriendo dentro del universo. El universo es el círculo grande donde hay personas y donde hay problemas. 2 es el tema de cuáles son los comportamientos de las personas que están dentro de ese sistema. 3, cuál es el tipo de información interna y la información externa que de alguna forma u otra afecta el sistema. Luego 4, que es qué piensan los dueños, y hay que ver hasta dónde entran o no entran, porque muchas veces hay empresas donde hay una confianza enorme sobre el CEO, que es el que hace cabeza, y que los stakeholders, los otros stakeholders, lo dejan en paz para trabajar. Y 5, ¿verdad? Es el equipo o el equipo que entra para ayudar a
resolver los problemas que hay. Con un adecuado sense making se podrá hacer un adecuado change making. O sea, que en la medida en que las personas tengan mayor sentido y lo que está ocurriendo le haga más sentido, pues podrán tener más fuerzas para el change making, que es el cambio. Yo con esto termino y con pues muchísimo gusto pues puedo dedicar un ratito a intercambiar ideas si alguno de ustedes quisiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Sí tenemos algunas preguntas que han estado haciendo tanto a través de aquí del chat Sí, como claro. de la transmisión en vivo que estamos haciendo por Facebook. Claro que sí. Antes de planteártelas, invito a los participantes a plantear sus dudas o levantar la mano ahí si le dan clic al icono de participantes, en la parte inferior izquierda aparece levantar la mano. Te planteo las primeras preguntas. Eduardo Fernández nos decía, entiendo que el sense making es la ejecución dentro de un contexto aproximado a la realidad generado por el director. ¿Cómo podemos eliminar la desviación que se genera por las ideas preconcebidas del director cuando ese director no está abierto a las ideas de los demás? Bueno, creo que es una cuestión de supervivencia, ¿verdad? En momentos de crisis, si el director no toma en cuenta las ideas de los demás, pues es muy difícil que esa empresa salga adelante, o si sale adelante va a ser dejando demasiados cadáveres en el camino. ¿Ok? Entonces es necesario una gran sensibilización de las personas que hacen cabeza para tomar en cuenta pues lo que piensa sobre todo su middle management. Ok, entendiendo el middle management, prácticamente todos aquellos que ya no están en alta dirección, para abajo en el escalafón de la empresa. Entonces, efectivamente, si hay un, como en este, vamos a ver si encontramos rápidamente, si aquí, por ponerlo así, en lugar de ser un proceso guiado, es un proceso donde se quiere hacer solo lo que piensa el que hace cabeza en un momento de crisis donde realmente nadie tiene el conocimiento suficiente, pues termina siendo esto un proceso totalmente restringido, donde los demás aportarán muy poco. Eso es lo que te puedo decir en este momento. De acuerdo, muchas Sí. gracias. Sí, Continuamos con la perdón, siguiente. contesto rápidamente para no enrollarme mucho y tratando de ir al grano, ¿verdad? Pues obviamente hay que buscar a ver cómo estas personas que hacen cabeza se forman mejor, ¿verdad? Porque no es una cuestión tampoco solo en tiempos de crisis, sino que en general, en el mundo, las empresas están evolucionando para ser empresas mucho más horizontales que empresas verticales, en general, ¿verdad? Gracias. Gracias, Joaquín. La siguiente pregunta o duda dice, ¿patrones es igual a disrupción y disrupción es igual a innovación? Patrones no es disrupción ni necesariamente es innovación, pero sí patrones es tratar de leer el sistema, que cuando una vez que se lee, entonces ahí se pueden emprender las acciones, que a veces son acciones para sobrevivir mejor, a veces son acciones para nivelar el sistema y a veces podrían ser innovaciones que llevan a disrupciones, pero no necesariamente es automático. El patrón es primero tratar de encontrar esa mezcla de sucesos que están ocurriendo para yo poder hacer sentido de ellos e intentar ver una dirección por donde me están llevando. Muchas gracias, Joaquín. La siguiente pregunta dice, bueno, primero, felicidades, excelente y oportuno y novedoso tema. ¿Cómo lograr que esa historia de la que hablabas o framework sea creíble? En un momento como estos, las historias suelen percibirse falsas. Okay, son dos cosas. Yo creo que por un lado está el framework y por otro lado la historia. La historia es storytelling, que es el modo de contar el framework. El framework es esa armazón que si uno construye
realmente con el apoyo del resto de la empresa, y hay que ver cómo se organizan, o sea, los middle managers tienen que organizar a la parte más operativa y la parte más operativa aporta a los middle managers y los middle managers aportan a la alta dirección o a sus siguientes mandos. Entonces es un proceso de co-creación, ¿ok? Que se vuelve creíble dentro de la empresa porque se ve que ha habido una participación amplia de los diferentes segmentos de la empresa. Y entonces la empresa, al tener credibilidad, por ponerlo así, hacia adentro para empezar, ¿ya? Porque empresas que tienen credibilidad hacia afuera y no hacia adentro son empresas mitológicas, ¿ok? Pero que sí existen, ¿ok? Pero las empresas normales, por ponerlo así, primero tienen que tener una credibilidad interior. Una vez que se tiene, ya se pueden armar historias, modos de contar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una cosa muy interesante, hace 2 años, perdón, hace 3 años, cuando Satya Nadella entra a Microsoft, entonces y empieza todo un proceso de cambio enorme. Satya toma en cuenta muchísimo los diferentes niveles de la empresa, pero luego contratan a un storyteller para decirle, ayúdanos a contar esto que hemos hecho. Yo pienso que la mayoría de las empresas no tenemos cómo pagarle a un storyteller, pero sí podemos como buscar semejanzas a lo que han sido las historias de nuestra familia, las historias de la patria, las historias tal, y luego tratar de contar lo que estamos haciendo de una manera heroica y más en estos momentos. ¿Okay? Si fuera esta una charla sobre storytelling, que con mucho gusto algún día puedo darles, pues les ayudaría a ver cómo se construyen esas narrativas. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. La siguiente pregunta dice, es claro que una enseñanza de la pandemia ha sido el descubrir lo mucho que ha evolucionado el manejo de la autoridad, gobiernos. ¿Consideras que la empresa se tiene que empezar a manejar de manera diferente esta autoridad? Bueno, tal vez no entiendo tanto la pregunta, pero te puedo decir varias cosas. No es lo mismo actuar en una situación de emergencia que actuar en situaciones que no son de emergencia. Podríamos decir lo que es una emergencia de un país para una empresa puede ser en parte emergencia, pero en parte crisis. ¿Ok? La crisis tiene mucho que ver con emergencia, pero no es exactamente la misma emergencia. La emergencia para una empresa es tomar en cuenta todas las medidas de seguridad para que nadie se enferme, pero la crisis es cómo vamos nosotros a actuar en medio de esta situación difícil desde el punto de vista de cómo vamos a producir y a vender, ¿ok? Ya sea los servicios o lo que sea. Entonces, se vuelve muy, muy importante el que también las autoridades del país entiendan que las empresas tienen que sobrevivir, ¿ok? Y a la vez tratar de encontrar un balance entre que no muera mucha gente o no se enferme mucha gente o se enferme lo menos posible la gente y muera lo menos posible la gente, con el hecho de no asfixiar a un pueblo que necesita trabajar también, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Entonces, si los gobernantes no entienden que las empresas tienen que seguir de alguna forma u otra produciendo, siempre y cuando el desbalance que se produce entre producir o dejar de producir no sea más grande negativamente el producir, pues entonces hay que dejarla seguir produciendo, ¿verdad? Es lo que te puedo decir ahorita, ¿verdad? No me puedo meter con ningún gobierno y los gobiernos, muchos han respondido distinto, es distinto como ha respondido Taiwán, Corea del Sur o Suecia a la mayoría de los otros países. Muchas gracias, Joaquín. Nos alcanza el tiempo todavía para dos preguntas más. Voy a tratar de juntar algunas en la siguiente pregunta. Primero te planteo otra de Eduardo Fernández, en el que dice, en un entorno complejo como el que estamos viviendo con el COVID, hay muchos elementos en los que no podemos influir. ¿El sense making busca incidir en la realidad o solamente adaptar a nuestra organización al entorno con los cambios que se requieren? Bueno, el sense making se hace a todos los niveles. O sea, yo pienso que nosotros a la hora de hacer sense making, como les voy a mostrar uno de los gráficos o uno de los diagramas que veíamos, ven ustedes como aquí, por ejemplo, hay información interna, pero también hay información externa.
Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo en estos momentos, necesitamos muchísimo de la información externa. Ahora, las empresas como bloque, o sea, es muy difícil que una empresa, salvo que sea muy, muy grande, eh, como bloque sí tienen que poder influir sobre esa parte externa. O sea, tienen que poderse relacionar con los gobiernos como empresas para poder nivelar la situación. Entonces, en la medida en que se pueda hacer, efectivamente el sense making no se vuelve únicamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Les comento un caso ahorita, que es todo lo que está pasando en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, donde las especificaciones que ha puesto Costa Rica para la mayoría de los otros países de Centroamérica son excesivamente difíciles de cumplir. Entonces, muchas empresas en Costa Rica están presionando al gobierno de Costa Rica para que esas especificaciones no sean tan fuertes, porque si no también se viene abajo muchos de los negocios. Pero por otro lado, se ha visto que una de las fuentes más grandes que está trayendo el COVID es los camioneros y todo lo que está entrando desde Nicaragua. Entonces, se vuelve un problema difícil, pero efectivamente hay que trabajar e influir también sobre la parte de afuera, pero razonablemente. Muchas gracias, Joaquín. Por último, una pregunta que ha sido repetitiva tanto en Facebook como Claro, con aquí mucho gusto. en Zoom. Piden ahondar un poquito más entre la diferencia entre el strange making, el change making y el sense making. Sí, con mucho Y gusto. sobre los procesos, ¿a qué te refieres con el proceso en términos generales? Ok, bueno, voy a contestar primero lo del proceso. Primero que no hay un proceso de sense making que uno pueda decir, este es como la mamá de todos los procesos. Por eso es que empecé con, podríamos decir, un modo de aproximarnos al sense making de una manera artesanal, porque en el fondo es un modo artesanal. Okay, eso es lo primero que quiero decir, ¿verdad? Pues porque el sense making ya todos de alguna forma u otra lo hacemos, pero en segundo lugar, hay modos un poquito más estructurados de hacerlo. Y tres, hay modelos que algunos piensan que pueden servir todavía muchísimo más para enfrentarse con el tema del sense making. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, sobre lo segundo, cuando la situación es pequeña, el problema es pequeño, efectivamente, bueno, vamos a ver, eso es lo primero que les quería decir. Segundo, algunos han desarrollado formas de trabajar que se vuelven no un método, porque yo pienso que aquí nadie puede decir que este es un método de sense making, porque es una cosa muy abierta, muy, muy abierta. Lo que sí pueden decir es que este es un framework o un armazón que puede ayudar a hacer sense making. Y por eso es que vimos tres, ¿ok? Vimos, podemos haber visto más, pero realmente hay unos en los que yo no confío o no conozco del todo, o los he visto, pero hay un octogonal, pero que yo no le encuentro sentido para hacer sentido, ¿ok? No deja de ser interesante, pero yo no le encuentro sentido, ¿verdad? Entonces, uno vimos el de Kuhneven, ¿ok? Que es este que está aquí. Vamos a ver un momentito. El de Kuhneven, ¿ok? Que a mí me gusta mucho, ¿ok? Porque es muy sencillo, ¿ok? Entonces, ayuda a ver lo obvio, lo complicado, lo complejo y lo caótico, y ver cómo actuar sobre ese sistema. Luego vimos este otro, que es uno de liderazgo, pero que toma en cuenta sense making, pero dicen verdaderamente en tiempos de incertidumbre, si no se une a las otras tres cosas, el sense making no sirve para nada. Pero el sense making es la base para todo lo demás. Y luego vimos este otro, que es el de Humantific. ¿Okay? Humantific también emplea, un poquito, aquí se me pasó un poquito, emplea esto también para explicar la complejidad que hay del sense making. Entonces, cuando las cosas son pequeñas y fáciles de manejar, no hace falta tanto sense making. Lo que hace falta es ver desde diferentes ángulos lo que ya se conoce. ¿Okay?
Cuando la cosa tiene que ver con productos y servicios, salvo que sea una cosa verdaderamente catastrófica, hay que hacer más sense making, pero sobre todo hay que hacer strange making, que es lo que ya se conoce. Es como descubrir un nuevo Mediterráneo. O sea, ya se conoce el Mediterráneo, pero hay que verlo con nuevos ojos. A lo que ya se conoce, hay que verlo con nuevos ojos. Pero cuando ya vamos hacia temas organizacionales, que son mucho más amplios, que requieren departamentos, que requieren sistemas de incentivos, que requieren competencia, que requieren, o sea, que entran en juego muchísimas más cosas. El sense making tiene que ser muy grande y ya no hacemos tanto strange making, sino que empezamos a ver el sense making y qué cosas tenemos que cambiar. ¿Ok? Obviamente siempre hay que hacer strange making, pero ya no es tan necesario porque ya estamos haciendo mucho más sense making porque se supone que la situación lo requiere. Y cuando el problema ya tiene que ver con la empresa, no solo la parte organizacional, sino cómo nos movemos en un sistema mucho más complejo, que es el sistema de la sociedad, como lo que está pasando ahorita, hay que hacer muchísimo sense making porque tenemos pocos datos, ¿ok? O teníamos pocos datos. Y yo pienso que todavía seguimos teniendo pocos datos porque hay muchísima incertidumbre, ¿ok? Y realmente ese sense making, ¿ok? Va a llevar a que hagamos los cambios necesarios, pero no podemos hacer en este momento cambios tan contundentes, permanentes, que nos lleven a ver que el sense making ahorita es un proceso donde nadie puede decir, ya terminé de hacer sense making y ya me pongo a hacer esto otro, pues porque así es como va a funcionar esto a partir de ahora, sino que tiene que haber todavía mucho sense making. Cuando pase un año, a lo mejor ya podemos emprender procesos de cambio permanentes muchísimo más grandes, pero en este momento tenemos que cambiar, pero de una manera temporal. Pero por otro lado vamos construyendo capacidad para el futuro. No sé si eso contesta la pregunta o no, es lo que me pareció entender, ¿verdad? Si no, con mucho gusto puedo explicar un poquito más. Muchas, Pues, se nos acaba el muchas tiempo. gracias, Joaquín. Sí, efectivamente, llegamos a tiempo. Te agradezco mucho tu participación y, y bueno, nada más le comparto a nuestros invitados las fechas de nuestras próximas aperturas de programas a nivel nacional. Tenemos en la región noroeste aperturas de 3 PCGs en Los Mochis, Hermosillo y Ciudad Obregón. En la región norte tenemos aperturas en Monterrey, Saltillo, Torreón, San Luis Potosí y Chihuahua. En la región occidente tenemos aperturas próximas en Aguascalientes, Guadalajara, León. En la sede centro, en la región centro, tenemos aperturas en la Ciudad de México, en Mérida, Querétaro, Veracruz, Puebla y Tuxtla. Todas estas ciudades, pues dentro de los próximos 3 meses estaremos teniendo aperturas. Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta luego. Ha sido un gustazo estar con todos ustedes. Ojalá volvamos a vernos. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Ok, hasta luego.